Hola a todos, bienvenidos a este segundo vídeo de hojas de cálculo. En este vídeo vamos a abordar el segundo bloque de ejercicios sobre hojas de cálculo, que en este caso se trata de 3 ejercicios. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Como podéis ver, tenemos aquí una tabla donde tenemos una serie de ingresos y gastos correspondientes a todos los meses de un año. Y en este caso, lo que vamos a calcular en esta columna es la diferencia entre ingresos y gastos. Entonces, para calcular esta diferencia, simplemente tenemos que coger y restar estas dos celdas. ¿De acuerdo? Entonces, como la diferencia se calcula de la misma forma en todas las celdas, lo único que tengo que hacer es arrastrar esa fórmula hacia abajo. Una vez que tengo calculado eso, vamos a hacer estos totales de aquí abajo. Si yo quiero calcular el total de todos los ingresos, ya hemos visto en el primer bloque que lo que tenemos que hacer es sumar todos los ingresos. Y para ello vamos a utilizar la fórmula suma. ¿Vale? Acordaos que cuando tenemos varios valores a sumar, no deberíamos de utilizar la fórmula de sumar las celdas por separado. Entonces, para sumar los gastos, tendríamos que hacer exactamente lo mismo, así que estiramos la fórmula. A continuación, vamos a calcular la media de los ingresos, ¿vale? Sería la media mensual de ingresos, que ingresos tenemos de media mensualmente, y la media de gastos, ¿vale? Entonces, si me coloco en este punto, voy a introducir la fórmula para calcular la media. Una manera de hacerlo sería coger la suma de todos y dividirlo entre 12, ¿de acuerdo? Es una manera de calcularlo. Pero en este ejercicio vamos a ver una función que nos calcula la media de una serie de valores. Y para eso vamos a utilizar la función promedio. Entonces, selecciono todas las celdas de las que quiero calcular el promedio y aquí tendría ya el promedio calculado. Y para los gastos sería exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? De hecho, si yo ahora mismo cogiera esta fórmula de aquí y la estirara hacia abajo, obtendría aquí la diferencia total y digamos, la diferencia promedio. ¿De acuerdo? Esto sería la diferencia entre ingresos y gastos de todo el año y eso sería la media, digamos, de ganancias que hemos tenido durante todo el año. ¿De acuerdo? Pues en principio este ejercicio ya lo tendríamos terminado. Vamos a pasar al segundo ejercicio. En este segundo ejercicio tenemos aquí una estadística, ¿vale? Hemos hecho un estudio estadístico y aquí tenemos separados entre hombres y mujeres aquellas personas que tenemos entre 0 y 10, 11 y 20, ¿vale? Esto sería la edad de esas personas. Entonces, para calcular el total, vamos a sumar esas celdas. Como solamente se trata de 2 celdas, podemos sumarlas simplemente así. ¿Vale? No es necesario utilizar la fórmula suma, que también se puede hacer, pero yo cuando se trata simplemente de sumar 2 celdas, la verdad es que lo mismo da. Así que vamos a coger y vamos a estirar esa fórmula y con eso ya tendríamos, digamos, calculado ese total, ¿vale? De personas entre 0 y 10, hay 77 personas. ¿De acuerdo? Aquí, en este punto de aquí, lo que tenemos que hacer es calcular el total de todos los hombres y el total de todas las mujeres
y el total de todas las personas. Así que aquí, como tengo que sumar, vamos a ver, suma, como tenemos que sumar varios valores, sí que voy a hacerlo con la función suma y un rango de celdas. Y estirando la fórmula ya tendría hecho esos totales. A continuación vamos aquí a el porcentaje. En este caso lo que tenemos que hacer es calcular el porcentaje de personas que hay entre 0 y 10 con respecto al total de personas que hay en lo que es el total del estudio, de la base de datos o de la hoja de cálculo en este caso. Así que, bueno, para calcular el total, lo que hacemos es dividir esta celda entre esta de aquí, ¿vale? Y nos sale un 16%. Bueno, esto nos sale así como porcentaje porque estas celdas tienen el formato de porcentaje, ¿vale? Acordaos de que bien dándole a este botoncito o bien con el formato de celdas, dándole a formato de celdas, puedo poner ese formato de porcentaje. ¿De acuerdo? Bueno, pues en principio podríais pensar, si yo estiro esta fórmula hacia abajo, voy a calcular el porcentaje de cada uno de ellos porque en principio el cálculo es el mismo. Pero si yo estiro hacia abajo, mirad lo que pasa. ¿Y por qué pasa esto? Pues mirad, pasa porque si yo estiro esta fórmula hacia abajo, aquí, en esta de aquí, veis que la fórmula es D2 partido de 12. Si yo me vengo aquí, lo que pone es D3 partido de 13. Si os acordáis, en el vídeo anterior explicábamos que al estirar una fórmula, lo que hace es ir sumando en el caso de que lo hagamos en vertical, va a ir cambiando lo que es el número de fila, y si lo hacemos en horizontal lo que hace es cambiar el nombre de la columna. Entonces, claro, en este caso está cogiendo la de 3, eso es correcto, pero está dividiendo entre la de 13. Y la de 13 está vacía, por eso aquí nos dice división entre 0. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle a la fórmula, cuando estire hacia abajo, ese 12 se debe de quedar fijo, porque el total siempre está en esta celda, no se debe de mover. Así que vamos a ponerle el símbolo del dólar delante del 12. Ese símbolo lo que dice es que ese 12 se va a quedar fijo, ¿vale? Y no se va a mover cuando yo estire la fórmula. Como veis, este valor no ha cambiado, pero si yo estiro, ya esos porcentajes se calculan correctamente. Si yo, por ejemplo, cojo esta celda de aquí, veis que pone D6, que es esta celda, partido de 12, que es donde está el total. Sabiendo cómo he hecho eso, en este caso lo que vamos a hacer es calcular los porcentajes, pero de hombres y mujeres. Y el cálculo es igual. Lo que hago es dividir esto entre esto de aquí. Y para que no me vuelva a pasar lo mismo, porque fijaos que si yo estiro aquí, aquí sale un número extraño, esto no puede ser. Lo que voy a hacer es, al estirar la fórmula, lo que quiero es que no se mueva el nombre de la columna. Porque fijaos que este número extraño que sale aquí, sale porque está dividiendo entre E12, que E12 es ese 100%, y no tiene que dividir entre este, tiene que dividir entre este. ¿Vale? Entonces, voy a poner el dólar delante de la letra correspondiente a la columna, para que cuando estire en horizontal, esa D siempre se quede fija. De esa forma, al estirar, me sale un 51%. ¿Vale? Bueno, pues en principio con esto este ejercicio quedaría ya resuelto. Vamos ahora a ver el último de los ejercicios.
Bueno, antes de abordar este ejercicio, me gustaría hacer un comentario y es que en general hay personas que cuando hacen las hojas de cálculo no prestan mucha atención a lo que es la visualización o a lo que es el aspecto de la hoja de cálculo. Y es importante, es interesante que cuando hagáis las hojas de cálculo os fijéis en eso, ¿vale? Que la hagáis bonita, que utilicéis fondos, que utilicéis bordes, que aprendáis a utilizar todas esas herramientas, porque luego cuando creéis vuestras hojas de cálculo os agradece tener una hoja de cálculo con un diseño chulo, ¿vale? No dejarlo todo sin bordes ni nada, que parecen sueltas, o sea, que parecen celdas sueltas, ¿de acuerdo? Hay que darle un aspecto bien, porque además si yo luego esto lo imprimo para dárselo a un cliente, pues lo suyo es que quede bien, quede bonito, ¿vale? Vale, pues vamos allá con el ejercicio 3, que es el último. Y bueno, pues en este caso tenemos aquí, como podéis ver, una tabla con una serie de datos de ventas. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos el nombre de los vendedores o de los comerciales que han hecho esas ventas y como podemos ver tenemos esos datos separados por trimestres. Entonces los totales lo que vamos a hacer es calcular la suma de todo esto de aquí. ¿Vale? Sumamos, estiramos esta celda hacia abajo. Como vemos aquí se ha ido este borde, vamos a arreglarlo en un momentito. Le damos aquí y le damos a aceptar. Ya tenemos ese borde puesto. Ahora vamos a calcular los totales. Para calcular los totales, a nivel de trimestre, lo que hacemos es sumar todas estas celdas de aquí. ¿Vale? Por cierto, no lo he dicho, pero se supone que estas celdas salen así con el 00 y el símbolo del euro porque tienen formato de euro, ¿de acuerdo? Este euro, acordaos de que no hay que ponerlo a mano, hay que poner el formato de euro. Estirando esta fórmula ya tendríamos todos los totales calculados. Aquí vemos que este borde se nos ha ido, así que vamos a entrar, vamos a coger este borde de aquí. Vamos a poner un borde de 3 puntos, borde simple de 3 puntos, aceptar. Vale. Ahora, promedio del trimestre. El promedio ya lo hemos visto, la media del trimestre sería promedio de todo esto. Ese sería el promedio. Y ahora vamos a poner de nuevo ese borde que se nos ha ido. Os aconsejo que hagáis primero el ejercicio y luego ya ponéis los bordes, si no os va a tocar estar arreglando cada vez que estiréis una fórmula. Entonces, el máximo. Esto es una cosa nueva que no hemos visto. Cómo calcular un máximo y un mínimo. Mirad, hay una fórmula que sirve para calcular tanto el máximo como el mínimo. La fórmula para calcular el máximo se llama max, muy fácil de recordar. ¿Vale? Entonces, a max le pasamos todos aquellos valores de los cuales tiene que calcular el valor máximo. Y ahora, estirando la fórmula, ya tendríamos todos los máximos calculados. Vamos a poner de nuevo este borde que se nos ha ido. Vale. Y el mínimo se llama min. También muy fácil de recordar. ¿Vale? Entonces, estiramos. Ponemos el borde que se nos ha ido. Y ya tendríamos calculados los mínimos de cada trimestre. Y en este caso, bueno, pues vamos a calcular también el promedio, el máximo y el mínimo, pero en este caso en general, es decir, de todos los valores de todos los trimestres.
Entonces, vamos a calcular, a ver, promedio de todo esto. ¿Vale? Como podéis ver, en este caso estamos creando un rango, pero este rango no es de una sola fila o una sola columna, sino que empieza en la B6 y termina en la E9. Es decir, que indicando las celdas que forman las columnas, perdón, lo que son las esquinas, digamos, de ese rango, ¿vale? Es decir, esta de aquí y esta de aquí, es cómo podemos referirnos a todo ese rango. Para calcular el máximo general, pues ya debemos de intuir que vamos a utilizar la función max y que el rango va a ser el mismo que el de arriba. Y para calcular el mínimo general, ¿vale? Mínimo, y cogemos todo, le damos al intro y ya tenemos aquí el mínimo. Como podemos ver, el mínimo general corresponde con el segundo trimestre y el máximo general está aquí en el cuarto trimestre. Entonces, bueno, pues con esto ya tendríamos terminado el tercer ejercicio y con este ejercicio damos por finalizado el segundo bloque de ejercicios. Espero que os sea útil y nos vemos muy pronto. Hasta luego.